Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, al buen Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a leer la palabra en el Salmo 8, si pueden buscarla. Y cómo no adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios maravilloso, un Dios grande, que no hay Dios como Él. Amén. Realmente solo hay un Dios. No es de que no hay Dios como Él, porque no hay otro Dios. Amén, como nuestro Dios. Cuando esté listo me dice amén. Amén. Dice Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites?
Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Y como dice, ¿verdad? Todo lo has puesto bajo los pies del ser humano, del hombre, ¿verdad? Y aclara las ovejas, los bueyes y todo lo que está en el mar. Amén. Así vamos a dar gracias al Señor, inclinando nuestro rostro por estar aquí reunidos. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos una vez más, Señor, para adorar y exaltar tu santo nombre, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tu mano nos ha sostenido, Señor, y tú nos tienes con bien, mi Dios. Gracias, Padre amado. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, Señor, en este tiempo que estemos aquí, Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, les invitamos a que pasen a dejar sus ofrendas y sus diezmos mientras está la alabanza. Amén. Dios envió a su Hijo, lo llamó Jesús, vino a salvar, amar y perdonar, vino y murió para salvarnos. Mi Cristo vive, pues en la tumba Él ya no está. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, y ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Mi Cristo vive, vale la pena vivir. Y algún día cruzaré el río contra el dolor, lucharé hasta el fin. Y cuando la muerte sea vencida, veré la gloria y sabré que Él reina allá. Porque vive, puedo vivir el mañana. Porque vive, y ya no hay temor, porque yo sé que en sus manos
Cristo vive, vale la pena vivir. Mi Cristo vive, vale la pena vivir. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y sabemos, Padre, que porque tú vives, nosotros ya no tendremos temor, Señor, y porque todo lo que tú has hecho, Señor, siempre lo has hecho perfecto, mi Dios, y para nosotros ya no hay temor, mi Dios amado. Gracias, Señor. Así, hermanos, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas y vamos a estar orando por nuestros hermanos y por las personas que están pasando por este tiempo de angustia con el virus. Así que si me acompaña a orar y de ahí vamos a pasar a la palabra. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas que han llegado a tu casa. Señor, gracias, Padre, por la bendición que le has dado a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, cuídalos y guárdalos donde están, Señor, que sean guardados, Padre, bajo tu mano, Señor, de este virus que está pasando, Señor, que no sean contagiados, Señor, que seas tú guardándolos, mi Dios. Bendice, Señor, esos corazones, Padres, que han sido fieles a ti, Señor, y han traído los diezmos y las ofrendas a tu casa, mi Dios. Bendice, Señor, las manos que serán, Señor, recibiendo, Señor, los diezmos, Padre, para que sean de bendición para tu casa, mi Dios. Gracias, Padre amado. Asimismo te pedimos, Padre, por nuestros hermanos que están pasando por pruebas, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Padre, sé tú restaurándoles pronto, Señor, fortaleciéndoles, Padre amado, y dales tú esa confianza, Señor, sabiendo, Padre, que sea lo que sea que venga, Señor, que nosotros en ti estamos seguros, Señor, que en tus manos, Señor, hay seguridad, Padre, y podemos estar tranquilos, Padre, aunque venga la prueba, mi Dios. Así, Señor, te pido que seas tú fortaleciendo a cada uno de ellos, mi Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, estamos todos listos para recibir la palabra. Ansiosos, ¿verdad? Porque la semana pasada nos dejaron con una muy buena palabra y esperando que el Señor hable nuevamente a nuestros corazones, que prepare usted su corazón, que abra su corazón y esté listo para recibir la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar de una vez por la palabra para que ya estemos listos. Amén. Amado Padre, te pedimos en esta hora que seas tú, mi Dios, hablándonos, Padre, por medio de tu palabra. Señor, usa, Señor, a tu Hijo, Padre, para que pueda hablar, Señor, tu palabra con claridad, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de él, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y así, Padre, que nosotros podamos poner por obra, Señor, y que sea una palabra, mi Dios, que pueda llegar y hacer quedarse en nosotros, Señor, y así cada día vivirla, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les bendiga, hermanos. Sé que estamos contentos porque estamos aquí, amén. Le damos gracias a Dios porque podemos venir y alabar su nombre. Aquellos que están en casa, que Dios les bendiga. Y seguimos adelante, hermanos, con el libro de los Hechos. Vaya conmigo a Hechos 12, capítulo 12, versículo 12. Vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 12. Y al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles seña con la mano para que guardasen silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió
y se fue a otro lugar. Tome su asiento en esta tarde. Seguimos con este estudio, hermano. Le he puesto por tema cuando lo imposible se convierte en posible. Y vamos a ver ahorita por qué. Hasta este punto hemos visto cómo Herodes Agripa I empieza a perseguir la iglesia, empieza a seguir a los cristianos. Algo interesante de esta familia herodiana, hermanos, los Herodes, esta familia no tenían problemas, ningún problema con matar, si fuese posible, a su propia familia para obtener lo que ellos querían, para tener poder. Entonces, este Herodes Agripa I decide juntarse o congraciarse con los judíos de aquel lugar para perseguir a la iglesia. Vimos la semana pasada, vimos la muerte del primer apóstol. ¿Quién fue? Jacobo, ¿verdad? También vimos cómo Pedro es encarcelado, hermanos. Cómo este hombre del Señor, este hombre de Dios, este siervo de Dios, es encadenado a 2 soldados dentro de la cárcel, en una cárcel de alta seguridad. Vimos ese poder político que había en ese lugar, hermanos, pero también vimos el poder de Dios la semana pasada. Quien fue Dios quien rescata a Pedro de ese lugar, Pedro de la cárcel. Pedro bajo la dirección de un ángel que va y le dice, hey, despiértate. El ángel va a ir a hacer su parte, hermanos, va y libera a Pedro, saca a Pedro de ahí, las puertas se le abren automáticamente, pasan, dice la Biblia, que pasaron por la primera y la segunda guardia, ellos salen, y el ángel le dice, levántate, vístete, ponte dice las sandalias, ¿verdad? En aquel tiempo tal vez no había zapatos como ahorita, pero había sandalias. Dice, ponte tu ropa, ponte tu manto y sígueme. ¿Y qué hizo Pedro esta vez, hermanos? Ya no esperó que le dijeran varias veces, él obedeció a lo que se le estaba indicando. Entonces, Dios hace lo imposible, pero nosotros, ¿sabe qué? Tenemos que hacer lo que es posible. Y es posible, hermanos, en este caso, nosotros obedecer. En esta noche vamos a ver qué pasó con Pedro después que es rescatado de la cárcel. Vimos el poder político la semana pasada, pero se olvidó Herodes que hay un poder más grande que el poder político. Es el poder de Dios, un Dios, hermanos, que es todopoderoso, un Dios que debe ser exaltado, un Dios que es un Dios de poder. Amén. Entonces, en esta vamos a ver qué pasó con Pedro después que sale. Ya Dios lo liberó, ya Dios lo sacó de la cárcel, salen a la calle y el ángel lo deja ahí. Entonces vamos a ver esto aquí. Vaya conmigo al versículo 12, hermanos, capítulo 12. Dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Entonces, seguimos esta historia, esta narración de Lucas aquí, hermanos, en el libro de los Hechos. Dice que Pedro, al darse cuenta de esto, pero ¿de qué se da cuenta Pedro? ¿Verdad? Si retrocedemos un poquito al versículo 11, dice la palabra de Dios, cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Entonces Pedro fue a la iglesia que oraba en casa de María, hermanos. Él sabía dónde se reunían estas personas, dónde se reunían los creyentes, y fue allí para avisarles, para decirles que Dios lo había sacado de la cárcel. Él quería dar un testimonio de lo que había sucedido en ese lugar. Él también sabía que en su condición tenía que buscar protección y seguridad en alguna parte. Pero dice aquí que entonces al darse cuenta de esto, ya cuando se da cuenta que está, ahora sí en sus 5 sentidos, que sabe lo que pasó, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos. Entonces, tanto en aquel tiempo como en nuestros tiempos, hermanos, y digo nuestros tiempos porque al menos en México, ¿verdad? De donde yo vengo, hay mucha gente que tiene el mismo nombre.
Aquí cuando dice que fue a la casa de María, María era un nombre muy común en aquel tiempo, en los evangelios se nombra varias de ellas. Vemos a María, la madre de Jesús. Vemos a María Magdalena, la madre de Jacobo y Juan, también se llamaba María, la hermana de Marta y Lázaro, ¿verdad? La esposa de Cleofas, por allá en el Evangelio de Juan, y también la madre de Juan Marcos, aquí en este versículo. Entonces, Pedro va a esta casa, hermano, a la casa de María, la madre de Juan. Y repito, ese nombre era muy común en aquel tiempo, como también lo era José, lo era Jacobo, Jesús, y varios nombres, hermanos, que eran muy conocidos de aquel tiempo, o más bien muy famosos, ¿verdad? Allá donde yo vengo, por lo regular, a la persona le ponían el nombre que venía ahí en el almanaque, hermano. Y no solamente, si ahí en el calendario decía, no sé, Ernesto, cuando iban y lo registraban, ¿cómo se va a llamar? José Ernesto, ¿verdad? Pero varios Joséses, varios Juanes, al menos conozco que son de donde yo soy, muy comunes esos nombres. En aquel tiempo de Jesús, María era un nombre muy común, hermanos. Tal vez si lo viéramos de otra perspectiva aquí, diríamos que fue a la casa de María, la madre de Juan, y diríamos, oh, bueno, pues era la madre de Jesús, ¿verdad? Pero había varios nombres en aquel lugar. Entonces Pedro va a esta casa, a la casa de María, la madre de Juan, y al parecer esta casa, hermanos, era bastante amplia para tener bastante gente allí, o más bien tener un servicio de oración en ese lugar. Se dice que ella pertenecía a la clase de ciudadanos judíos ahí, pues bien acomodados, lo que demuestra que la casa era grande, era amplia, tenía varias cosas ahí. Y se dice que esta mujer había podido conservar su casa durante y después de la persecución que siguió la muerte de Esteban. Recuerda cuando Esteban muere, hay una persecución grande, tanto en Jerusalén como fuera de ahí. Más adelante Saulo va y quiere a perseguir a la iglesia fuera de ahí, pero esta casa se mantuvo ahí, hermanos. Y la iglesia primitiva se reunía en la casa de esta familia en Jerusalén constantemente. Entonces, era María la madre de Juan Marcos. Ahora, ¿quién era Juan Marcos? Al hijo de María, en este versículo habían puesto por el nombre Juan, y después llegó a ser conocido como Marcos. Es la primera vez que se hace mención de Marcos aquí, o de Juan Marcos. Este hombre, hermanos, acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero a Chipre, pero algo pasó que él decide no ir con ellos al área de Asia Menor, y Pablo se molesta un poquito porque no va con ellos, tal vez por esa actitud que tuvo Marcos en decir, ¿sabes qué? Pues siempre no voy a ir. Pero más tarde vemos por escritos de Pablo mismo, hermano, que él mismo se reconcilia. Hay una reconciliación entre Pablo y Marcos. Y más adelante Pablo hace mención de él. Entonces Juan Marcos se convirtió también en parte del equipo misionero de Pedro. De hecho, en una parte de la Biblia, Pedro afectuosamente lo llama su hijo. No que fuese su hijo carnal, pero tal vez en una representación de que Pedro fue de alguna forma a alguien que inspiró a Marcos para seguir adelante. Y se dice que en el segundo siglo, hermanos, Marcos, o más bien hay fuentes del segundo siglo que muestra que Marcos escribe este segundo evangelio con la ayuda y la aprobación de Pedro. Entonces, estaban ahí, estaba Pedro ahí, hermanos, ya llega a esa casa, decide ir a esa casa, pero ¿qué estaban haciendo en esta casa? Y algo interesante aquí. Si leemos la segunda parte de ese versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, dice la Biblia, que reunidos en oración, dice otra versión, reunidos orando. No estaba la iglesia, hermanos, hablando ahí de otras personas. No estaban ahí murmurando, chismeando. Dice la Biblia que estaban unidos, reunidos ahí, estaban orando, todos tenían un propósito. Estaban orando cuando llega Pedro a este lugar, estaban orando, pero
algo que me sorprende es que estas personas seguían orando, hermanos, por su líder. Era de noche, probablemente hicieron una vigilia de oración para que el Señor obrase en Pedro. Tal vez ellos pensaron que ya estaba muerto, no qué sé yo. Pero ellos estaban orando, estaban reunidos todos unánimes orando. No sabemos cuántos eran, pero Lucas usa ese término que eran muchos. Encontramos aquí, hermanos, una oración congregacional. Lo importante que es la oración, cuando hay servicios de oración, lo importante que es estar todos unidos orando con un mismo propósito. Entonces, ya no es una oración privada, hermanos, como cada creyente debe de tener. Y digo debe de tener porque es un deber, es algo que tenemos que hacer, tener esa oración personal con nuestro Dios, tener ese tiempo de comunión con Dios individualmente, no nada más cuando vengamos a la iglesia. Entonces aquí vemos ya cómo es que el pueblo de Dios empieza a interceder por Pedro. No es lo mismo, hermanos, orar por la iglesia, escucha bien, no es lo mismo orar por la iglesia que orar con la iglesia. Hay una gran diferencia. Aunque sí oramos y todo, pero cuando hay esos servicios de oración, cuando hay esa oportunidad de ser parte, hermanos, de ese grupo, de esas vigilias, seamos parte de eso. Entonces, cuando hay un creyente que ama a la iglesia, no solamente ora por ella, sino que ora con ella. Entonces, vemos aquí algo importante, hermanos, que María abre sus puertas para tener un servicio de oración aquí. Todos sabemos que la oración es vital para el cristiano. ¿Sí escuchó? La oración es vital para el cristiano. Hay dos cosas que tienen que haber en nuestras vidas como cristianos. Número uno, la palabra de Dios, y la otra también es la oración, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es donde Dios nos habla, ¿sí? Y con la oración podremos nosotros hablar directamente con Dios. Ya no necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Nosotros podemos ir directamente al Señor y contarle lo que nos está pasando. Estos hermanos de aquí estaban orando. La verdadera pregunta es si vivimos conforme a esta verdad. Aunque hablamos mucho a veces de la importancia de la oración, hermanos, a veces la tratamos tal vez como si fuese un pasatiempo en vez de ser una disciplina. Mientras que un pasatiempo es una actividad que realizamos frecuentemente, una disciplina requiere trabajo duro, hermanos, que se hace con persistencia, con un objetivo determinado. Eso es lo que estaban haciendo estas personas. La oración no es para entretenernos, sino es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para cultivar nuestra relación con Él y nuestro crecimiento espiritual. Si queremos crecer espiritualmente, es vital, hermanos, que estemos constantemente en oración, constantemente en comunión con nuestro Dios. Entonces, ¿por qué debemos ser personas disciplinadas en oración? Sabe que una de ellas es que Jesús, hermanos, si hay algo que debemos de tomar como ejemplo, es nuestro Señor Jesucristo. Siendo Él una persona de la Trinidad, Él mismo nos enseñó a ser constantes, dependientes, no de nosotros mismos, sino dependientes de Dios a través de la oración. La oración nos hace, hermanos, dependientes de Dios. Reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Hemos intentado hacer cosas por nosotros mismos. Hemos intentado hacer ciertas cosas o ciertas decisiones por nosotros mismos. Pero después, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no dependemos de nosotros. Dependemos de Dios totalmente. Vaya conmigo a Salmo 55, 22. Salmo 55, 22 dice: echa sobre el Señor, ¿qué? Tus cargas, ¿y qué? Y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea, ¿qué? Sacudido. Echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará. Si estás pasando por diferentes situaciones en este momento, ponlas delante de Dios y pídele al Señor que te dé fortaleza, que te dé fuerzas para seguir adelante. Y ¿sabes qué? Él escucha la oración. Porque dice la Biblia que Él nunca permitirá que el justo sea, ¿qué? Sacudido. La oración nos ayuda también a vencer la tentación y vivir, hermanos, también en santidad.
Somos llamados a orar por los demás, ¿sabía usted? Eso es lo que estaban haciendo en esta casa, en la casa de María. Estaban orando, estaban intercediendo por Pedro. Orar unos por otros, hermanos, como iglesia nos ayuda a llevar juntos las cargas y esas luchas que a veces tenemos espirituales, ¿verdad? Esas luchas que vienen a nuestras vidas. La oración debe ser persistente también. La Biblia no nos enseña a orar de vez en cuando. No, pues voy a ir a la iglesia, ahí voy a orar. O no, pues tengo tiempo, ahorita no, pero te estoy viendo la tele, mejor al rato oro. No nos enseña eso la Biblia. ¿Qué nos enseña? Que oremos de manera insistente y con fe. Dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo se nos dará, hermanos, si no pedimos? ¿Cómo hallaremos si no buscamos? ¿O cómo se nos abrirá si no llamamos? Si no atendemos a ese poder que nos ha dado el Señor, el poder estar o tener una comunión con Él, estar en oración con Él. También la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento, ¿sabía usted? El sufrimiento va a venir. Hermano, pero soy cristiano, ya tengo acabo de aceptar a Cristo. Déjeme le digo una cosa, hermano. Si usted acaba de aceptar a Cristo, va a haber sufrimiento en su vida. Van a venir cosas difíciles a su vida, ya sea por enfermedad, ya sea por consecuencias del pecado, ya sea por situaciones económicas, etcétera. Pero hay una esperanza en Cristo Jesús. Romanos 12:12 dice, gozaos. ¿En qué? En la esperanza. ¿Qué dice? Perseverando, ¿en qué? En el sufrimiento. Dedicados a la oración. Dedicados a tener esa comunión con el Señor. Hemos visto la reacción de Pedro aquí. Ahora vamos a ver, hermano, la reacción de la sirvienta. Una sirvienta llamada Rode aquí. Vaya conmigo al versículo 13. Dice, y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Pedro, recordemos esta escena. Pedro queda en libertad, ¿sí? Y tiene dos opciones. Una, huir de ese lugar. O la otra, ir y reunirse con la iglesia, reunirse con aquellos que estaban orando por él. Él decide reunirse, hermanos, con el pueblo del Señor. No hay mejor refugio cuando hay una necesidad que ir donde, con el pueblo del Señor. Amén. Pero ahora se presenta libre, hermanos. Está a la puerta de esta casa. Y esta era una pequeña puerta, se dice que daba a la calle, y había otras diferentes puertas ahí más grandes, más adentro. Entonces el hecho de que Lucas mencione a esta mujer, Rode, hermanos, que significa rosa, ¿verdad? Esto nos da a entender que Pedro conocía personalmente a esta muchacha, a esta sirvienta. ¿Por qué? Porque, repito, se reunían en este lugar. Entonces Rode era una esclava o tal vez una criada o sirviente, hermanos, quien al servicio de María llegó a ser cristiano, así como cuando Cornelio invita en su casa a diferentes personas y aceptan al Señor, ¿verdad? Ahí había diferentes personas ahí con Cornelio. Entonces, y algo que me llama la atención, hermanos, aquí, porque en nuestros tiempos tal vez esperamos cuando vamos a cierto lugar, ¿verdad? Que está alguien ahí abriendo la puerta. Tal vez esperamos un hombre que esté ahí, ¿verdad? Pero en aquellos días la costumbre parecía ser, hermanos, que tener a muchachas o esclavas o sirvientas para que atendieran ese trabajo. Dice Juan 18, Juan capítulo 18, versículo 16. Pero Pedro se quedó afuera a la puerta y salió el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera y llevó a Pedro adentro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, tú no serás también de los discípulos de este hombre. No, lo que quiero dar a entender aquí, o conocer aquí, hermanos, que era una costumbre que las muchachas abriesen estas puertas ahí exteriores. Entonces, imaginémonos a Pedro, el apóstol Pedro aquí de pie en la puerta exterior de la casa, hermanos, de María, tal vez golpeando con cierto cuidado, ¿verdad? Porque era de noche y esperando que le abrieran rápido la puerta, porque había una persecución. Luego la sirvienta que tal vez
temeroso, hermanos, se acerca a la puerta y ¿sabe qué? No le abre. Tal vez pensó que serían soldados que vendrían ahí para arrestarlos o algo así. Pero recordemos que Herodes había iniciado una persecución. Entonces viene Pedro, toca la puerta y no abre esta mujer. Veamos el capítulo 14 para entender el versículo 13. Dice, al reconocer la voz de Pedro, de alegría que no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué hace este sirviente, hermanos? Reconoce la voz, sabe, entiende, reconoce que es Pedro, ¿verdad? No lo vio, pero sabe inmediatamente que era la voz de Pedro. Y si usted escuchase mi voz, hermanos, ¿verdad? En algún lugar, o sea que, no sé, ya ve que en las tiendas hay diferentes líneas ahí, hay divisiones y todo. Si estuviésemos en un lugar y usted está ahí de este lado y yo el otro lado de la división, y usted me escucha hablar, ¿me reconocería? Yo sé que la mayoría sí. ¿Por qué? Porque me escuchan, ¿verdad? Me escuchan hablar bastante acá arriba y abajo también, hermanos, hablo bastante. Pero usted va a reconocer mi voz. Yo sé que aquellos que son madres pueden estar llorando, hermano, los 5, 6, 7 chamacos ahí, y usted sabe cómo llora cada niño, ¿sí o no? Pueden estar 100 niños y su niño ahí entre medio de los 100, y cuando llora ese niño, usted sabe que es el suyo. ¿Por qué? Porque ha tenido tiempo. No sé si el domingo pasado o el antepasado, hermanos, hoy que usamos máscara para estar aquí y hacemos todo lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Para estar aquí, me tocó saludar o ver a un hermano que pues ya tenía rato que no lo veía. Yo pensé que era nuevo el hermano y voy y lo saludo, así de retirado, y cuando se baja un poquito la máscara, resulta que ya llevo más de 10 años lo ponemos ahí conociendo al hermano. ¿Por qué? Pero ya tiene rato que no hablaba con esta persona. Entonces, por eso, hermanos, cuando venimos a la iglesia, yo me gozo en verle, ¿verdad? Nos gozamos estar ahí. El caso es que viene Pedro, toca la puerta y esta mujer probablemente Pedro le dice, hey, ya llegué, aquí estoy. Reconoce la voz de Pedro, hermanos. Ella estaba acostumbrada a escuchar la voz del líder, la voz del pastor, porque se reunían en esa casa. Yo le aseguro que todos podremos reconocer también la voz de nuestro pastor. Aquí está el pastor, voy a saludarlo. O aquí está el pastor, vente. Pero reconocemos su voz. ¿Por qué? Porque le escuchamos, le conocemos, nos enseña, nos pastorea. Porque se reunían en este lugar, hermanos. Qué interesante que podamos reconocernos cada uno de nosotros. Entonces, cuando esta mujer, cuando esta muchacha, cuando esta esclava se acerca a la puerta exterior de esta casa, reconoce la voz de Pedro, pero en lugar de abrir, dejó a Pedro allá afuera. Qué tremendo, hermanos. De alegría, dice la palabra de Dios, no abrió la puerta. Ahora, no la abrió tal vez porque no quiso abrirla, sino probablemente pensó, bueno, hemos estado orando por Pedro, de hecho allá están todavía arriba orando por Pedro, y Pedro está acá afuera. Estaba a la puerta, hermano, la respuesta de Dios a lo que ellos estaban orando. Qué interesante que a Pedro, ¿qué dice la Biblia anteriormente? Que Pedro, cuando fue el ángel, le dijo, hey, levántate, vámonos. ¿Qué pasó a las puertas, hermano? Dice la Biblia que automáticamente se le abrían, ¿verdad? Pasaron la primera guardia, se le abrieron, la segunda guardia se le abrieron hasta la calle. Todas las puertas automáticamente se le abren. Algo interesante aquí, que los creyentes aquí no quieren abrir la puerta, no le quieren abrir la puerta a Pedro. Y sabe que esto me enseña otra cosa, hermanos, que a veces, por razones tal vez de ignorancia, hay creyentes, hermanos, que quieren cerrarle las puertas a otros creyentes. Entonces esta mujer corre a la casa y con voz tal vez temblorosa por la emoción, por todo lo que estaba sucediendo, les dice, hey, Pedro está allá afuera. Ahora notemos, hermanos, cómo gradualmente Dios va revelando este milagro
de la liberación de Pedro. En lugar de ponerlo de una vez en medio, en hacerlo tal vez como lo hizo con Felipe, que lo tomó de un lugar y lo puso en otro, ¿verdad? Va gradualmente revelando este milagro que acaba de suceder. Estos hermanos estaban orando por Pedro, hermanos, por fortaleza y también para que el Señor lo librase de ese lugar. Ellos no conocían, ellos más bien ya conocían a Herodes y tal vez, hermanos, para ellos era una misión imposible, ¿verdad? Con tanta seguridad, hermanos, que era una misión imposible, que Tom Cruise no lo iba a sacar de esa cárcel por tanta seguridad que había ahí. ¿Por qué? Porque humanamente era imposible. Había dos grandotes ahí con Pedro, bueno, no sé si estaban grandotes o no, pero eran soldados, ahí con Pedro encadenado. Había dos más afuera, en la primera guardia, y otros dos más allá. Entonces iba a ser imposible que este hombre saliera. Pero, hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando lo posible se convierte en posible. Veamos la reacción de la iglesia. Vimos la reacción de Pedro, la reacción de esta sirvienta. Ahora veamos la reacción de la iglesia, versículo 15. Dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que sí era. Y ellos decían, es un ángel. Es su ángel, perdón. Lucas no registra palabras de reproche, hermanos, por esta incredulidad expresada por los cristianos. Describe una reacción tal vez humana normal ante lo que está sucediendo. Para ellos era imposible tal vez que Pedro saliese de ese lugar con todo lo que había sucedido. Sin embargo, sí describe aquí Lucas la reacción de los creyentes, la reacción de la iglesia, la reacción de los que estaban ahí, de toda la gente que estaba en la casa, hermanos. Solamente Rode o Rosa, ¿verdad?, estaba acuerda y segura de que el que estaba allá afuera era Pedro, pero no le abre la puerta, sino que en vez de abrir la puerta, corre hacia donde están los demás, les avisa y le dicen, you're crazy. Le dice, estás loca. Qué interesante, hermanos. La iglesia oraba para que Dios actuara a favor de Pedro, para que lo liberara de ese lugar, pero cuando lo hace, ellos no le creen. Interesante. Veamos dos personajes, hermanos, que se rieron anteriormente y que tal vez va un poquito pegado con esto. Vaya conmigo, Génesis 17. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Este hombre se rió. También Sara se rió, hermanos. Génesis 18:12 dice, y Sara se rió para sus adentros, dice, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor. Esas dos personas se rieron. Cuando llega esta sirvienta y les avisa, hermanos, estas personas tal vez riéndose unos o tal vez otros con diferente actitud, les dice, estás loca. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos orado y Dios nos ha contestado la oración? Entonces, ¿por qué seguimos dudando? Entonces, ¿por qué aún no le creemos a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Los creyentes rehúsan creer que Pedro está vivo, está ahí libre, y le dicen, es su ángel. Ahora, ciertamente fue un ángel, hermanos, el que liberó a Pedro, pero ya ese ángel ya se había ido. Por eso la gente que estaba en la casa de María todavía no sabía esto, no sabía lo que había sucedido. Sin embargo, los judíos de aquel tiempo, hermanos, creían que ángeles guardianes los protegían. Hay ciertos escritos que se llama el Talmud. Se podría decir la ley oral del pueblo judío. En el periodo, se dice, entre los dos testamentos, gradualmente se desarrolla, hermanos, el Talmud, que luego se puso por escrito. Y este Talmud, estos escritos, incluía tradiciones escritas y también interpretaciones de la ley. El Talmud revela a un pueblo que busca a Dios y que recalca tanto la esperanza mesiánica como la resurrección. Entonces, según el Talmud, según esta ley oral, cada persona judía tenía un ángel guardián
que podía aparecerse tomando la forma de la persona misma. Por eso dicen aquí, o ellos piensan que es el ángel de Pedro, porque ellos pensaban esto. Dice el versículo 16, mas Pedro continuaba ¿qué? Llamando. Hey, estoy tocando la puerta y no me abren. Allá me las acaban de abrir y aquí no me abren ni una puerta. ¿Qué onda? Entonces, otra vez, hermano, Dios le abre las puertas en la cárcel y los creyentes no le quieren abrir. Dice, y cuando ellos abrieron, por fin ya cuando se dan cuenta que está Pedro ahí, cuando dejaron tal vez de alegar, hermanos, pero yo digo que probablemente se tomaron más tiempo, ¿verdad? Alegando ahí con la sirvienta que sí, que no, que fue y que vino. Dice, cuando ellos abrieron, lo vieron y ¿qué hicieron? Se asombraron. Mientras ellos están adentro en la casa, hermanos, Pedro sigue tal vez golpeando la puerta, les estaba pidiendo, ellos le estaban pidiendo al Señor por Pedro. Dios les ha contestado, amén. Dios ha oído ese clamor de ellos y ahora son incapaces de creer que Pedro está ahí. Dios, hermanos, contesta la oración por más incrédulos que seamos. Pero hay algo que tenemos que hacer, es orar al Señor. Orar y poner nuestra confianza, hermanos, al Señor. Cuando oramos, eso es tener nuestra confianza total en el Señor. La oración prepara nuestro corazón, no el corazón de Dios. ¿Para qué? Para confiar y depender más de Él. Por fin los creyentes, hermanos, se dan cuenta de que efectivamente era Pedro el que estaba ahí. De modo que le abrieron la puerta, lo ven y se quedaron asombrados. Pero, espérate, pues ¿qué no estábamos orando por ti? Hace algunas horas nos reunimos, oramos, estábamos orando por ti y ahora resulta que tú estás aquí enfrente de nosotros. Cuando lo imposible, hermanos, se convierte posible. Hemos visto la reacción de Pedro, la reacción de la sirvienta, la reacción de la iglesia. Ahora veamos el testimonio y la despedida de Pedro. Vaya conmigo al versículo 17. Dice el versículo 17, hermanos. Y haciéndole señal con la mano para que guardasen silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informar de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar, perdón. Dice, se fue a otro lugar. Entonces, ya cuando se dan cuenta de todo esto, hermanos, les hace la señal con la mano para que guardasen silencio. Pero ¿por qué hace esto? Porque cuando se dan cuenta de que Dios les ha contestado, hay un gran alboroto ahí, hermanos. ¿Recuerdan anteriormente cuando regularmente algo fuerte está pasando y algo, cierto rescate pasa ahí? Después de ese rescate, hermanos, hay gran alboroto, gente llorando, gente hablando, gente gritando. ¿Cuántos recuerdan los 33 mineros que fueron rescatados? ¿Verdad? Después que salieron ellos, hermanos, de ese lugar, toda la gente hablando y toda la gente en llanto, mucha gente hablando. Había gran alboroto en ese lugar y cada vez que salía uno de ellos había todo esto. Entonces imagínense ver a Pedro, aquella persona por el cual están orando, llega, se presenta delante de ellos, ¿verdad? Pero Pedro les hace una señal con la mano para que guardasen silencio. Siguiendo la costumbre de aquellos días, hermanos, Pedro movía, así que movía su mano de adelante hacia atrás. Hey, bájenle, tranquilos. Y hace esto como señal, hermano, para que estas personas se callaran. Pedro quería contarles lo que había pasado, pero era tanto el alboroto, el wiri wiri que había ahí, que les dice Pedro, hey, bájenle. Entonces dice el texto, después de que los hace ya a callar, hermanos, y algo interesante aquí es que tienen los hombres, ¿verdad? Los hombres, a diferencia de las mujeres, los hombres cuando hablan, hermano, ellos necesitan que todos los demás se callen para que él pueda hablar. Y las mujeres no, las mujeres pueden estar 100 mujeres ahí hablando y se entienden perfectamente bien cada lo que están ahí diciendo, ¿verdad? Algo interesante, hermanos, pero bueno, estamos hablando aquí de Pedro, ¿verdad?
Dice el texto que no solamente les dice que bajen la voz o que guarden silencio, dice que les contó cómo el ángel lo rescató. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Les contó, versículo 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Quién lo metió en la cárcel? Herodes Agripa, va y lo mete en la cárcel, ¿verdad? Y parecía imposible, hermanos, que Pedro saliese de ese lugar. Pero Dios lo saca de ahí. Fue el Señor el que rescata, el que saca a Pedro de ahí, de ese lugar. Pero al mismo tiempo, hermanos, había personas intercediendo por Pedro, orando por Pedro. Probablemente tuvieron una vigilia esos días para orar por Pedro. Lo importante, hermanos, que es la oración en nuestras vidas. Los instrumentos, hermanos, los instrumentos pueden ser muchos, pero el poder y propósito, ¿de quién es? De Dios. Y si es así, ¿a quién se debe dar toda gloria y toda honra? A Dios. ¿A quién le está dando toda la gloria y toda la honra Pedro aquí? Al Señor, a Dios. Me encanta esto, hermanos, porque a veces nosotros pensamos o en nuestros testimonios ponemos mucho el yo-yo. Ponemos mucho el ego. Ah, no, porque es que yo sé. Ah, no, pues es que yo puedo. Es que no hay problema, pero con lo que yo estudié, sabe que, hermano, que toda la gloria, toda la honra es del Señor. Amén. Y es precisamente lo que está haciendo Pedro aquí. Antes de ir, está dando testimonio, hermanos, a la iglesia de lo que el Señor hizo en su vida. Toda la gloria sea de Él. Pedro agrega aquí, dice, informar de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Dice, hermanos, espérenme. ¿Cómo que hay que avisarle a Jacobo si Jacobo ya había muerto? ¿Cómo está aquí el asunto? Bueno, repito, era muy común este nombre. Aquí este Jacobo, hermanos, no es el apóstol, el Jacobo el apóstol. Este Jacobo es el hermano de Jesús, el hermano incrédulo durante el tiempo terrenal de Jesús. Pero que este hombre cree y confía cuando ve el testimonio de Jesús, cuando él se da cuenta que es más que su hermano, cuando él se da cuenta que es su Salvador, ¿verdad? Y cree en Él, ahí es, hermanos, cuando su perspectiva viene a cambiar, cuando cree y se da cuenta de que su hermano no solamente es su hermano, sino su Salvador. Esto demuestra que Jacobo, hermanos, al menos aquí, al Pedro mencionarlo, a Jacobo, el hermano de Jesús, ya tenía cierto liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Pedro comparte su rescate milagroso, le da la gloria a Dios. Y de alguna forma, hermanos, se despide de este lugar. Dice la última parte del versículo 17, y salió y se fue a otro lugar. En otras ocasiones, cuando eran sacados de la cárcel, se les daba instrucciones, pero en esta ocasión, hermanos, no hay instrucción. No le dice nada al ángel, lo deja ahí en la calle. Él va con los hermanos que estaban orando. Y dice aquí que él salió y se fue a otro lugar. Pedro sale y se va a otro lugar. Este es un dato interesante porque esta salida de Pedro cierra, hermanos, el ministerio que este hombre tiene como líder principal de Jerusalén. Ya que en el capítulo 13 va a emerger otro hombre llamado Saulo de Tarso, que más adelante lo conoceremos como Pablo. Pedro ha cumplido la gran comisión, la gran misión de predicar, donde en Jerusalén, de predicar en Judea, de predicar en Samaria y más allá de esos lugares. Él cumplió, él fue fiel a lo que el Señor le pidió. Así como Jacobo, hermanos, ahora Pedro lo veremos más adelante en ciertos relatos tanto de Lucas, más adelante vamos a ver en Hechos y también en algunas cartas de Pablo, ¿verdad? Pero a partir del siguiente capítulo, capítulo 13, el relato se centra ya en otra persona.
es Pablo o Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque los hombres pasan, hermanos, pero la obra del Señor sigue, debe continuar. Va a llegar el día en que usted y yo, si el Señor no viene, ya no vamos a estar aquí. Pero tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para instruir, para discipular a otras personas, para que puedan tomar, hermanos, ese cargo más adelante. Algo interesante que Pedro y los demás apóstoles, hermanos, dejaron ese enfoque de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que estaban haciendo de más, o ellos se dedican a la palabra de Dios. ¿Y a qué más dice la Biblia? Se dedicaban los apóstoles a la oración. Lo importante, hermanos, es que nosotros como líderes sepamos preparar o dar se podría decir, el bastón a la siguiente generación. Concluimos en que el lugar el cual Pedro se fue es desconocido, aunque el texto indica, hermano, más adelante que fue un misionero. Amén. Y como conclusión en esta noche, hemos visto la reacción de Pedro, hemos visto la reacción de la sirvienta, la reacción de la iglesia y el testimonio de Pedro. Y vemos aquí ciertas cosas que aplican a nuestras vidas hoy en nuestros tiempos, hermanos. Y especialmente en estos tiempos que estamos pasando. Número 1, la importancia de la oración. Número 2, vemos la importancia de orar, hermanos, y creer que Dios contesta la oración. A veces un no significa, hermano, que Dios no ha contestado. Significa que Dios contestó, pero no de la forma que nosotros queremos o que nosotros esperábamos. ¿Sabe usted que muchas oraciones, hermanos, serán contestadas tal vez ya cuando nosotros ya no estemos aquí? Tal vez no nos toque ver contestadas esas oraciones por las cuales estamos orando ahorita. Lo último, la importancia de ver la mano de Dios en nuestras oraciones. Tal vez a veces nos hace falta, tal vez ser un poquito más sensibles, hermanos, o tal vez pedirle al Señor lo que le pidieron los apóstoles a Jesús. ¿Cuál es? Enséñanos a orar, Señor. Yo me pregunto sinceramente, hermano, en estos tiempos, ¿verdad?, si estamos más activos en el área de la oración. Vaya conmigo a 2 de Crónicas y con eso termino. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Y qué? Y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y ¿qué? Sanaré su tierra. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos ¿a qué? A la oración que se haga en este lugar. Nosotros, hermanos, y termino con esto, nosotros hagamos lo posible y dejemos a Dios que Él haga lo imposible. Póngase de pie en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta noche, Padre, cualquier necesidad, Señor, que tengamos en esta noche, Padre, cualquier cosa, cualquier situación difícil, Padre, que estemos pasando, Señor, Padre, las ponemos delante de ti, Señor. Esas cargas que traemos, Padre, las ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Padre, si hay personas que en sus hogares, Señor, que están pasando por diferentes circunstancias, Padre, te pido, Señor, por ellas en esta noche, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza, Padre, porque tú eres, Señor, un Dios, Señor, que hace lo imposible, Señor, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues ya saben, hermanos, cuando lo imposible se hace posible. ¿Cómo se hace posible?
con Dios, ¿verdad? Nada más con Dios y orando. Así que seguimos orando por nuestros hermanos. No se lo olviden, mantenga en oración a cada uno de nuestros hermanos de aquí de Casa de Oración y por supuesto, pues, por todas las personas que están pasando por estos momentos difíciles. Y así vamos a orar para ser despedidos. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar reunidos en este lugar, Señor, escuchando tu palabra y adorando tu nombre, Señor, cantándote cantos, mi Dios. Te damos gracias, Padre, asimismo te pedimos que en este día, Señor, nos lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, Señor. Cuida y guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, y que sigamos adelante confiando en ti cada día, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro escudo, Señor, y tú eres quien nos guarda, Señor, de todo mal, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos el domingo, hermanos, a las 9 de la mañana y a las 10:30. Amén.